Alerta, alerta, noticia de última hora. No hay más cupos. Este verano está imposible. El título de este video va a ser como: no hay cama para tanta gente. Hey, ¿qué tal, familia de Viajando en Forma? Bienvenidos al video de esta semana. Tengo que actualizarles y contarles qué está pasando en este momento. A pocas semanas de llegar el verano en Malta, les cuento que hay algo que ustedes, si están pensando llegar en este tiempo a Malta, tienen que saber y preparar más que todo sus bolsillos. Bueno, antes de empezar a hablar, no olviden suscribirse a este canal, darle like si quieren recibir información sobre viajes y sobre vida en Malta, cómo migrar a Malta, cómo vivir en Malta, cómo buscar trabajo y bueno, diferentes cosas y temas que estoy sacando y estoy hablando sobre la isla y mi experiencia viviendo acá en la isla. Así que no olviden suscribirse a este canal, seguirme en las redes sociales, me encuentran en Instagram como Viajando en Forma o en TikTok. Entonces, bueno amigos, vamos a empezar ya con el tema de esta semana. Y este video más que todo es para esas personas que están considerando llegar a la isla en este verano 2022. Les cuento que los precios están por las nubes. Quiero que ustedes, antes de llegar a Malta, sepan esto, por favor. Yo sé que muchos me están escribiendo, muchas personas quieren viajar y salir del país y consideran Malta como una opción, pero es importante que sepan esto. Amigos, o sea, yo quisiera ayudarlos a todos, pero tengo que decirles la verdad. Malta se está poniendo costoso y este verano está casi imposible. Están considerando llegar en este verano, ya esta semana o el otro mes. Créanme que está imposible conseguir alojamiento. Pero no se preocupen. Les cuento que esto ha sido un problema acá en Malta, pero también les traigo una solución y qué está pasando. Así que quédate acá hasta el final del video porque te voy a contar cómo lo pueden solucionar y cómo pueden buscar alojamiento acá en la isla. Lo que todo les cuento cómo venía funcionando el tema del alojamiento. Yo siempre les digo que para llegar a Malta busquen un Airbnb o un Booking o un hostal, al menos por las primeras semanas, y ya estando acá ustedes busquen alrededor los alojamientos, busquen apartamentos, métanse a las páginas que acá debajo del video les voy a dejar toda la información referente a alojamiento, y ustedes mismos estando acá en la isla empiecen a buscar. Empiecen a ir y poner citas a las personas que están ofreciendo las habitaciones. Ustedes van y miran las condiciones reales, las distancias. Traten de buscar un alojamiento que les quede cerca al trabajo o que les quede cerca a la escuela para que no tengan que incurrir mucho en gasto de transporte y puedan optimizar el tiempo acá. En Facebook es la plataforma que más se mueve para buscar alojamiento. Ustedes se meten ahí, hay grupos y hay muchas opciones de apartamentos. Sí hay apartamentos para rentar, la verdad, pero en este momento los precios están carísimos, están bastante caros. O sea, yo que llevo viviendo ya acá un tiempo me doy cuenta y lo acepto que los precios están caros, están out of this planet, están súper caros. Y bueno, ya nos toca adaptarnos a eso, ¿sí? Así que si tú vienes para acá, para Malta, tienes que traer presupuesto para esto. Y más que todo el primer mes, porque tienen que pagar el depósito, tienen que pagar el primer mes de arriendo. Y esto, ojo a esto lo que les voy a decir, hay que pagar agente inmobiliario. Hay que pagar una comisión. Agente inmobiliario. Sí, amigos, ya tienen que considerar esto un gasto normal. Si ustedes quieren buscar un apartamento cómodo, bonito acá en Malta, ya tienen que incluir ese gasto dentro del presupuesto, pagarle a alguien que les ayude a buscar. Esa es la solución. Ahora, si ustedes llegan a conseguir un apartamento por su propia cuenta y les gusta, es ganarse una lotería. Lo que estoy diciendo es para este periodo de verano, ¿sí? El verano bueno, otra vez me trabé. El verano acá está entre junio y agosto, ¿sí? Entonces, en este periodo los precios están, lo que les digo, carísimo, carísimo todo, y pueda que después del verano los precios se normalicen un poco más. Vamos a ver, yo estaré aquí para contarles a ustedes qué ha pasado y cómo se van a seguir manteniendo los precios. La verdad siento que ya eso va a ser la normalidad de aquí en adelante, todo, porque es muy complicado que los precios bajen. Ya el tema del corona se superó. Acá ya no hay restricciones, de hecho a partir del 2 de mayo, a partir de mañana,
Ya no es necesario usar la máscara solamente en el aeropuerto y en el hospital, del resto ya no es necesario utilizarla. Para llegar acá a Malta ustedes saben que ya no se necesitan pruebas y ya están vacunados, entonces ya es más fácil, ¿sí? ¿Cómo funciona el agente inmobiliario? Ustedes empiezan a buscar en todas las páginas de Facebook y ven los apartamentos y ven los precios, ¿sí? Muchas de las fotos incluso tienen de fondo el nombre de la inmobiliaria. Ustedes ya se dan cuenta automáticamente, porque es que en la publicación dice 200, 300 euros una habitación, pero usted ve las fotos y ve con el nombre de la inmobiliaria, usted ya sabe que le toca pagar una comisión. Es alguien que está publicando eso y es alguien que está haciendo un negocio con eso. Acá debajo del video les voy a dejar los datos de algunos agentes inmobiliarios o algunas empresas que ustedes se pueden poner en contacto con ellos y pueden empezar a buscar el alojamiento que quieren, ¿sí? Pregunten, coticen cuánto es la comisión que ellos cobran. La verdad no sé de eso, desconozco, solamente les estoy compartiendo acá los nombres de las compañías que se dedican a buscar alojamiento y les pueden ayudar. Así que aquí chequen toda la información también y les dejo también de nuevo las páginas para buscar alojamiento en Malta. A mí quiero que me capten muy bien la idea y que tengan esto claro, ¿sí? Porque hay personas que pueden llegar acá a Malta todavía en este momento pensando que van a conseguir alojamiento de 150 euros o 250 euros. No, ya la verdad, una habitación acá no cae 400 euros para una persona. No cae de eso, ¿sí? Habitación compartida, 300, 350 euros. No hay más, ¿sí? Lo otro que les digo, amigos, traten de buscar otras zonas. Salgámonos ya de San Julián, de Islima, Sira, Msida, Swigi, ya, eso ya está over, ya está full toda esta zona. Los invito para que busquen alrededor de Malta, hacia el sur, hacia el norte de Malta. No les dé miedo coger el bus. Yo sé que no es el mejor servicio de transporte, pero de pronto vamos a estar un poco incómodos, pero créanme que es mucho mejor que el de Latinoamérica. O sea, con eso les digo todo. No es tan terrible como el de allá, al menos es seguro. Entonces es de incomodarnos un poquito, pero también buscar un buen alojamiento. Yo creo que es fundamental uno tener una buena casa, una buena habitación donde uno pueda descansar tranquilo después de una jornada dura de estudio o de trabajo, tener una habitación privada con un balconcito, tener un baño privado. La verdad yo prefiero y considero eso. No me interesa si me queda un poquito lejos, retirado, pero no pagar caro y estar en el centro de la ciudad o estar cerca a Islima, San Julián, cerca al mar, pero vivir con 20 personas o 15 personas, porque así está pasando en una casa, y estar conviviendo y no tener espacio para nada. Entonces, se dan cuenta, analícenlo y mi invitación es esa. Si ustedes vienen a Malta y están buscando alojamiento, no les dé miedo irse afuera de Malta. No les dé miedo, ¿sí? Porque es la mejor alternativa ahorita como está la realidad. Ya Islima, San Julián ya está repleto. Como les digo, si encuentran alguna opción ustedes mismos es ganarse en una lotería. Ya les dije también los precios más o menos en lo que está. Que vienen en pareja pueden de pronto conseguir un mejor precio, sí, y van a ahorrar más porque van a compartir los gastos de la habitación. Yo creo que es lo mejor. Si vienes a Malta, consíguete una pareja antes de llegar, si quieres buscar economía acá a Malta. Obviamente para una persona o a veces para dos personas, cuando es pareja cobran lo mismo, entonces si son dos se pueden ahí amortiguar los gastos, ¿sí? Y estudios o apartamentos pequeñitos para una sola persona con todo privado, ya eso ya no existe, ya todo está reservado, ya nadie suelta los alojamientos acá en Malta. Como les digo, si ustedes tienen de pronto amigos que los recomienden y antes de que esas personas dejen o entreguen los apartamentos, traten de ponerse en contacto con alguien. De pronto, antes de llegar a la isla y vean publicaciones por Facebook, traten de guardar los contactos de esas personas, ¿sí? Porque créanme que les va a servir. Y pronto lleguen acá a la isla, tienen que pegarse al internet y a todas las páginas a escribirle a todos. Lo otro, no se peguen solamente a las páginas de latinos o colombianos y páginas que están en español para buscar alojamiento. Busquen también otras páginas que están en inglés, que puedan vivir ustedes con extranjeros o incluso puedan conseguir apartamentos directamente con los malteses, pero ustedes no pueden llegar y poner un anuncio en español, por ejemplo, porque seguramente los mismos colombianos son los que van a escribir. Les quiero contar la realidad también sobre los alojamientos y cómo los colombianos o muchos latinos tienen este negocio acá en Malta. No estoy en contra de esto, yo respeto
Esto y es el emprendimiento de cada persona, pero es importante que las personas que están llegando a Malta sepan esto también, ¿sí? Yo solamente estoy brindando información. Hay muchas personas que llegan acá a Malta y traen el dinero para alquilar toda una casa o alquilar todo un apartamento, ¿sí? Y pagar el depósito. Entonces llega un muchacho, llega alguien a Malta, ¿sí? O ya estando acá radicado, guardó dinero y quiere meterse al tema inmobiliario, a trabajar con el tema inmobiliario. Sacan 1.500 euros, 2.000 euros, no sé, y rentan un penthouse o rentan una casa completa, ¿sí? Y empiezan a subrentar las habitaciones. Entonces por cada habitación le empiezan a sacar 400 o 500 euros, ¿sí? Pueden que sean 3 habitaciones, 4 habitaciones, pues esto depende, y aparte cobran el depósito, ¿sí? Eso pasa. Les quiero comentar que ese es un negocio que está acá en Malta, y cuando ustedes empiecen a buscar alojamiento se van a dar cuenta de eso, para que lo tengan presente. Por eso mi consejo, busquen de pronto alojamientos y páginas que estén en inglés. Con eso ustedes llegan a otro tipo de personas o directamente a los dueños de los apartamentos y no les van a cobrar mucha comisión, ¿sí? Porque pues recuerden, me imagino que el colombiano que está rentando la casa pues ya tiene su ganancia, ¿sí? Entonces usted tiene que pagar comisión, tiene que pagar la comisión del colombiano también, tiene que pagar el depósito, tiene que pagar el primer mes de arriendo, entonces obviamente va a salir más costoso. Entonces, bueno, son como datos y curiosidades y recomendaciones que yo les doy acá sobre Malta. Es la realidad y yo solamente les comparto para que ustedes lleguen acá a Malta informados. ¿Qué pasa también? De pronto es el sistema de la isla y es el sistema de Malta, ¿sí? Es una forma de hacer un filtro también, que todo se ponga más costoso y que muchas personas ya no tengan acceso a llegar a la isla, ¿sí? Porque así está pasando. Muchas personas están viniendo, pero muchas personas se están dando cuenta que es muy costoso, que no se justifica, que no da para vivir y trabajar de pronto para algunos, porque no a todos se nos dan las cosas, y muchas personas prefieren migrar a otros destinos. Entonces, es la forma como Malta controla tanto inmigrante. A mi parecer, es una opinión personal, ¿sí? Es como el sistema que ya automáticamente se siente acá en la isla, que todos los precios como el alojamiento se ponen muy costosos para que ya de pronto no muchas personas tengan acceso a eso y se pongan a pensar, ¿será que sí vale la pena o no? Voy a cerrar el video mencionando esto para que ustedes lo analicen. El sueldo acá está en 780, 790 euros al mes, ¿sí? Una habitación no cae de 400, más servicios, es decir, 500 euros en promedio. Ahora, el tema de la comida son 150, 200 euros por persona y tú estás ganando 780, 790, ¿será que vale la pena? Son datos que están pasando, son los precios que están ahorita en la isla y quiero que ustedes analicen eso y lo tengan presente antes de llegar a la isla. Amigos, con esa inquietud y ese interrogante los voy a dejar esta semana. Sí, entonces analícenlo. La otra semana viene un video bastante interesante. Quiero concluir la próxima semana con el próximo video este tema porque les tengo la solución a esa pregunta. Sé que pueden hacer ustedes si quieren mantenerse en la isla, vivir en este país seguro, seguir viajando y tener ingresos suficientes para vivir y para mantenerse acá en la isla. Así que muy pendientes del próximo video la otra semana también. No olvides seguirme en redes sociales esta semana. En Instagram más que todo, que estoy publicando bastantes cosas interesantes esta semana. Bueno, les voy a dar la primicia, nos vamos de viaje para otro destino, así que estén muy pendientes porque los voy a traer conmigo. Así que bueno amigos, nos vemos la próxima semana. Bye.